Bien, a continuación les voy a explicar en qué consiste el método heurístico. La mayor parte de los problemas heurísticos se denominan de esta manera porque son llevados a cabo por tanteo. Esto quiere decir que, bueno, que sí se apegan a ciertos pasos lógicos y que estos pasos nos llevan normalmente a un resultado óptimo, o casi siempre es así. Veamos el siguiente problema, que está basado en el problema anterior de la clase anterior, en donde había un gerente que tenía para invertir y comprar, en este caso eran motores, y bueno, a su cargo tenía, dentro de la ciudad tenía 5 talleres. ¿Y qué son los que aparecen aquí? Los datos a implementar son exactamente los mismos. Entonces, tenemos lo que son los 5 lugares, tenemos los 5 posibles clientes con sus datos, que repito, ya estos datos ya son del problema anterior, y la demanda. En este caso, bueno, eh, tenemos lo que son los totales, y nuestros primeros pasos es precisamente basarnos a los totales. Es lo primero que debemos de hacer. Teniendo en cuenta que aquí, bueno, recuerda que son las distancias, ¿sí? Recordarán que, bueno, en este caso aquí dice lugares, son distancias, y que basado en ello, hay que recordar que las distancias entre más cortas, obviamente son beneficio para las empresas. Entonces aquí obviamente vamos a ubicar las sumatorias más pequeñas. Tenemos 1650, que es la más pequeña, igual aquí. Y entonces esta no la tomamos en cuenta porque es la demanda. Solamente la coloqué para que tuvieran en cuenta, pero aquí básicamente ahorita no la vamos a trabajar, si la voy a eliminar para que en un momento dado no, 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 ahí está. Bien, y ya que tenemos esto, podemos seleccionar la más pequeña, que sería el lugar 2 y el lugar 4. De manera arbitraria yo voy a seleccionar el lugar 4. Puedes seleccionar cualquiera. Y entonces vamos a decir ahora que va a ser, digamos, nuestra columna pivote, ¿no? Es decir, ¿cuánto? Tenemos 800. Entonces ir del lugar 4 al lugar 1, es decir, tenemos 800 menos 500, nos va a dar 300. Ir del lugar 4, estoy en ese caso empiezo así, miren, de esta manera. Entonces, 800 ir del lugar 4 al lugar 2, es decir, 800 menos 300 nos va a dar 500. Del 4 al 3, es decir, 800 menos 200 nos va a dar 600. Obviamente 800 menos 800 es 0. Luego del 4 al 5, 800 menos 500, todavía nos quedan 300. Ya pasamos del cliente A. Ahora seguiría el cliente B. Entonces, aquí tenemos 300. Ahora es lo mismo, 300 ir del 4 al 1, es decir, 300 menos 150 nos van a quedar todavía 150. 300 ir del 4 al 2, 300 menos 250, todavía nos quedan 50. Ir del 4 al 3, es decir, 300 menos 100, todavía nos quedan 200. Obviamente aquí 300 menos 300 ya no nos queda nada. Y 300 ir del 4 al 5, es decir, 300 menos 350, nos quedan menos 50. Por lo tanto, al ser un número negativo, no genera beneficio. Entonces le ponemos líneas. Ya trabajé con el cliente B. Ahora voy a trabajar con el cliente C. Es decir, 150 menos 750 nos va a dar un número negativo. Por lo tanto, van a ser líneas. 150 menos 300 nos sigue dando un número negativo, que serían menos 150, entonces líneas. 150 menos 0 nos va a dar 150. Obviamente 150 menos 150 es 0. Y menos 150 menos 0 nos sigue dando 150.
Nos vamos con 400. 400 menos 400 serían 0. 400 menos 200 nos van a dar 200. 400 menos 1600 nos va a dar menos 1200. Por lo tanto es líneas. 400 menos 400 nos va a dar 0. 400 menos 600 nos da negativo, menos 200. Entonces ponemos líneas. Y el último, 0 menos 900 nos da menos 900. Por lo tanto es línea. 0 menos 600 nos da menos 600. Línea. 0 menos 1200 nos da menos 1200. Línea. 0 menos 0, obviamente aquí es un 0. Y 0 menos 1200 nos da menos 1200 y serían líneas. Ya que tenemos esta tabla, es nuestra tabla de ahorros. Ya que tenemos esta tabla de ahorros, ahora vamos a sumar por cada lugar. Es decir, el lugar 1 nos suma 450. Es decir, 300 más 150 nos da 450. El lugar 2 nos otorga, son 550 más 200 son 750. El siguiente sería decir 600 más 200 son 800 más 150 nos da 950. Aquí nos da 0 y aquí nos da 450. Ok, ya que tenemos nuestras sumatorias, aquí sí viene. Voy a quitar la selección de aquí para que veamos lo siguiente. Aquí viene una parte importante. Bien, recordarán que yo seleccioné de manera arbitraria lo que es la columna del lugar número 4. Entonces, esa es una tabla de ahorros, porque recuerden que iba haciendo las diferencias, y si quedaba de eso que yo tengo, si queda, eso quiere decir que es una tabla de ahorros, es decir, todavía me queda algo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta tabla, ahora vamos a seleccionar lo que son el lugar donde me otorga la mayor cantidad de ahorro, que serían 950. Entonces la voy a señalar. 950. Ya está señalada. Y entonces también voy a señalar los valores que en este caso me otorgan esos ahorros. Pero como se darán cuenta, el cliente D y el cliente E, obviamente, tenían en este caso datos negativos. Por lo tanto, no los tomo en cuenta, pero sí tomo en cuenta de dónde partí. Es decir, yo tenía, en el primer paso, tenía seleccionado el lugar 4. Así fue como lo seleccioné por este 1650, que era el dato menor. Por lo tanto, como tenía seleccionado la columna número 4 y en la primera tabla de ahorros solamente tengo datos para A, para B y para C, entonces digamos que continuamos con estos dos datos, ¿sí? En 4. Es decir, siempre voy a necesitar 5 datos para cada cliente. O bueno, más bien, un dato para cada cliente. Como son 5 clientes, necesito 5 datos. Hasta ahorita le corresponde la asignación. El cliente A sería asignado al lugar 3. El B al lugar 3. El C al lugar 3. El D al lugar 4. Y el E al lugar 4. Repito, ¿por qué siguen estando estos dos? Porque hay líneas. Por eso voy poniendo las líneas. Las líneas significan que son datos negativos. No nos sirven para otorgar ubicaciones. Por lo tanto, por eso sigue predominando estos dos valores. O más bien esas dos ubicaciones en el punto número 4. ¿Sale? Entonces, como todavía tengo datos para trabajar, voy a hacer otra siguiente tabla de ahorros. Bien, como todavía tengo datos, entonces puedo hacer una siguiente tabla de ahorros. Y entonces va a ser denotada por tabla de ahorros 2. Ustedes se van a dar cuenta, solitos nos vamos a dar cuenta cuándo va a detenerse en este caso el problema. Obsérvenlo porque lo decimos. Debemos de tomar de la tabla de ahorros 1, es decir, del anterior,
cómo está constituida las posiciones, es decir, repito, lo puse de amarillo. Eso lo deben de tener muy presente. Voy a borrar la selección número 4 porque en este momento ya no nos va a servir. Bien, ahora observen lo siguiente. Debemos de tomar en cuenta este 600, la posición. Entonces los voy a señalar aquí, que son estos tres. Los debo de señalar. ¿Sale? Pero también voy a señalar la posición que quedó de estos que se encuentran aquí, es decir, que tengo estos seleccionados. Hasta ahorita esas son las asignaciones, pero no hemos terminado. Por lo tanto, debemos de continuar con el siguiente paso. Ya que seleccioné esto, entonces voy a hacer nuevamente el proceso. El proceso es exactamente igual. Es decir, voy a ir del lugar 3 al lugar 1. Con los mismos datos. O sea, siempre se hace con los mismos datos. Para la tabla de ahorros, obviamente, nos van a dar diferentes, pero todo es basado en la tabla original. Ahora, decimos 200 menos 500 nos van a dar menos 300. Por lo tanto, aquí vamos a anotar línea a línea. Regreso. 200 menos 300 nos van a dar menos 100. Entonces es línea a línea. Luego, 200 menos 200 obviamente van a ser 0. Entonces lo coloco. Aquí es 0. Y 200 menos 800 nos va a dar menos 600. Entonces, como es negativo, recuerden, línea a línea. Y el último, 200 menos 500 nos va a dar menos 300. Entonces es línea a línea. ¿Ya vieron? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta ahorita dónde termina el problema. Siguiente, 100 menos 150 nos va a dar negativo. 100 menos 250 nos va a dar negativo. Obviamente aquí va a ser 0. 100 menos 300 nos va a dar negativo. Y 100 menos 350 nos va a dar negativo. Entonces los vamos a colocar ya de una vez porque todos son negativos. Entonces nos queda así. Este nos queda negativo, negativo. Este nos quedó 0. Este nos quedó como negativo, negativo. Y negativo, negativo. Siguiente. 0. 0 menos 750 nos va a dar menos 750. Es decir, también nos va a dar negativo. 0 menos 300 negativo. 0 menos 150 negativo. Y 0 menos 0 es 0. Entonces nos va a dar así. Nuevamente. Es negativo, negativo. Este nos dio negativo, negativo. Aquí nos dio 0. Nos dio negativo, negativo. Y 0 menos 0 nos dio 0. Ahora, ya hice esta parte. Ahora me voy con esto. Por eso lo selecciono para que no nos perdamos. 400 menos 400 nos dio 0. Entonces aquí, para no perdernos, aquí sí vamos a poner 0. Siguiente. 400 menos 200, ahí sí nos queda 200. 400 menos 1600 nos da menos 1200, entonces es negativo, negativo. Luego, 400 menos 400 es 0 y 400 menos 600 menos 200. Entonces aquí es 0 y aquí es negativo, negativo. Y el último, si se dan cuenta, es un 0. Al restar 0 menos 900 nos va a dar negativo, es decir, por todos nos va a dar negativo. 0 menos 600 menos 600, 0 menos 1200 menos 1200 y 0 menos 1200 nos va a dar menos 1200. Por lo tanto, entonces le ponemos, ya sabemos que son negativos, les ponemos menos, 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 menos. Aquí es 0 y aquí es menos, menos. Sumamos, aquí es 0. Aquí obviamente nos otorga 200. Aquí es 0. Aquí es 0. Y aquí es 0. Bien. Observemos la tabla anterior. Si se dieron cuenta, no va a haber cambio. ¿Por qué digo que no va a haber cambio? Porque esto que voy a señalar, como dieron ceros, entonces sigue predominando la posición. Ahora,
de A al lugar 3, B al lugar 3, C al lugar 3. D, si se dieron cuenta, D, que sería en este caso este 0, ¿sí? Acá D otorgó 200, lo voy a señalar, ¿sí? Por lo tanto, entonces D sí va a cambiar, ¿de acuerdo? D sí va a cambiar. La posición de D ya no va a ser en 4, sino ahora va a ser en 2. Y lo voy a señalar aquí. Va a ser en 2. Ahí está. Y finalmente, el cliente E sí, ya no obtuvo ningún valor, por lo tanto sigue quedándose en el 4. Y entonces, ahora sí decimos A, en este caso, vamos a ponerlo aquí. A, digamos que tiene la posición 3. B tiene la posición 3. C tiene la posición 3. Vamos a poner aquí a un ladito. Serían D, tiene la posición 2. Y finalmente E tiene la posición 4. Ahora, pues obviamente, tenemos que irnos a los valores de acá. Los valores siempre van a ser tomados de la tabla original. Entonces, si se dieron cuenta, estos tres predominan, esos tres. Este cambió, este ya no se quedó aquí. Cambió a la posición 2. Y este sí se quedó aquí. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Sí? En este caso, la respuesta es la siguiente. Vamos a decir que el costo total será igual a lo siguiente. Solamente tengo que sumar los resultados. El costo total sería 200 más 100 son 300, más 0 sigue dando 300, más 200 serían 500, más 0 serían 500. Entonces, el costo total es 500. Y de esa manera podemos determinar a través del método heurístico, ¿sí?, las mejores posiciones para obtener, obviamente, ganancias. Normalmente es lo que se busca en la empresa. Espero que haya quedado claro. Y bueno, aquí estará el video de apoyo.